¿Ya? Mm. Antes de que haga la sesión Julio, ¿qué hemos visto durante este año, ¿no? De lo que llevamos de año hasta ahora. Estuvimos los 2 primeros meses haciendo unas sesiones un poco más técnicas desde un punto de vista de métricas, KPIs, North Star Metric, OKR y demás. Luego combinamos varias sesiones de la parte de legal con la parte de resolución de dudas, especialmente desde el punto de vista de rondas de inversión, que ahí esto fue algo que os interesó específicamente. Luego tuvimos varios meses con temas vinculados a go-to-market, tanto por la parte de marketing como por la parte especialmente de ventas, y esto es algo que no vamos a abandonar porque son sesiones que sé que os gustan y vamos a intentar traer a gente con experiencia escalando compañías para la parte de go-to-market. Y finalmente hemos tenido un par de meses, creo yo, más o menos, hablando de IA, porque es el monotema y sé que es algo que a muchos de vosotros os interesa especialmente porque sentís que sois emprendedores vitaminados, ¿no? Justo ayer escuchaba una charla que decía que una de las cosas buenas de la IA es que es como un reset para todo el mundo, ¿no? Y como no hay expertos y esto está empezando a nacer, pues eso nos permite, de alguna manera, ponernos al mismo nivel que mucha gente, pues que a veces tiene más recursos, más conocimientos o más know-how, ¿no? Entonces, bueno, es algo que están haciendo, que es muy nuevo, que es muy difícil estar al día a día, pero precisamente por ello hablé con Julio, y además Julio es una historia muy inspiradora para mucha gente de la comunidad, porque Julio empezó con una idea, terminó con otra idea, siguió con otra idea y finalmente se acabó uniendo a un proyecto de otro emprendedor dentro de la comunidad Núcleo Founders, que todavía no es oficial, pero bueno, vamos a dejar ahí el pequeño spoiler. Y Julio es una persona que tiene perfil muy técnico, pero que es una persona que le encanta aprender y que a raíz de haber tenido varias conversaciones y de haber charlado, vimos que podía dar una sesión para explicaros la parte de IA desde un punto de vista de agentes, una versión un poco más básica, a lo mejor de lo que hemos visto hasta ahora con Miguel y con Fran, pero que va a venir muy bien que él os lo cuente porque él precisamente lo está implementando en una compañía a la que se ha unido que tiene un carácter muy offline pero que está digitalizándola a pasos bastante acelerados. Entonces creo que va bien tener un caso de la comunidad de cómo están aplicando la IA en su día a día para escalar mejor. Y bueno, ya ahí yo sí que me callo, Julio, y que te cedo la palabra. Muchísimas gracias por haber encontrado un huequito, un agosto, a las 6 de la tarde para unirte a nosotros y contarnos un poco más. Nada, Mario, muchas gracias a ti. Em, Primero, antes que nada, puedo compartir en pantalla, ¿no? Entiendo. Por supuesto, todo lo que necesites. De hecho, si quieres, Julio, antes de la clase, Ujú. aunque sean un par de minutos, porque tú ya llevas mucho Sí. con nosotros, de hecho, creo que fuiste el segundo o tercer alumno que pagó, cuéntanos un poco tu proceso de cambio de mentalidad por Núcleo Founders, que creo que es algo que algunos de vosotros ya estáis empezando a experimentar, pero en tu caso particular ha sido como algo muy extremo. Quisiera que lo contaras un poco a modo de reflexión y luego ya nos vamos a lo que es propiamente la sesión. ¿Te parece? Sí. No sé si te refieres a algo concreto o quieres que simplemente hable, Open mic. cuente cómo lo he visto yo. Open mic. Sí. Bueno, yo entré y lo que quería era emprender. Estuve como desarrollador en una startup, ¿vale? En Inglaterra, en remoto. Pero bueno, me di cuenta, por resumir mucho, me di cuenta de que quería emprender y llegué a Mario como con ideas muy locas, ¿no? Y sobre todo centrándome mucho en la tecnología y diría que nada en temas de marketing, de finanzas, de métricas o demás cosas que se ven aquí en esta formación. Entonces, bueno, llegué con ideas que Mario, pues yo creo que casi se tira por la ventana, ¿no? Y de verme cómo iba. Y bueno, nada, básicamente de, bueno, hice varias cosas, pero luego desarrollé un software por mi cuenta. Hice, digamos, un par de ventas que puede parecer tontería, pero al final es como romper la barrera de mi primera venta, ¿no? De tener que hacer yo las llamadas y cerrar esas ventas. Y ahora no sabría muy bien qué decir. Yo creo que al final me he puesto a aprender un montón aquí
a ver de métricas, a ver de marketing, a ver de un montón de cosas y a centrarme en que hay mucho más allá de la tecnología, ¿no? Que al final es cómo lo presentas y es cómo piensas escalarlo y no solo hablar de la tecnología, sobre todo cuando quieres vender, que, bueno, pues te pones a hablar de lo bonito de tu producto, ¿no? Y al final muchas veces lo que importa es la solución. Y a la persona le da igual que le cuentes que tu producto lo has hecho con este stack y lo que interesa realmente es, oye, me va a reducir, yo qué sé, los costes en mi agencia, pues entonces me interesa, ¿no? No me cuentes cómo lo has hecho. Y nada, pues es que realmente Mario, jo, perdona, pero es que no sé si lo No, decías por no, algo concreto. te he He hecho un estado haciendo muchas atraco. cosas. Te he hecho un atraco, sencillamente era para que lo contaras y sobre todo también si nos puedes dedicar un minuto, que esto creo que es interesante, Sí, a lo que es el tema de unirte a un proyecto después. Porque esto es algo de lo que se habla muy poco y muchos cuando emprenden piensan en ser los cofundadores desde el minuto cero, pero hay a veces la opción de ser cofundador desde el minuto dos con todo lo que eso implica. Entonces, cuéntanos eso un poco porque es algo sí. de lo que se habla muy poco, pero en tu caso ha sido como algo muy, muy particular. Sí, pues básicamente yo venía de intentar emprender con algunos proyectos y trabajar, vamos a decir, como autónomo en otros. Y coincidí con esta persona, que bueno, supongo que le puedo nombrar, ¿no? Es que como me dices, no hacer spoilers ni Sí, nada, no, entiendo no, que no. no. Aquí habla de Ah, lo, vale, de vale, lo que vale. ibas a hablar Sí, sin sí, problemas. Sí. con Asdrúbal González, que es de esta comunidad. Y él, bueno, estaba empezando un operador inmobiliario. eh, pues cuando le conocí, no sé si estaba gestionando 3 o 4 pisos. Entonces, bueno, él realmente ya había empezado, pero bueno, digamos que empecé a trabajar con él con algunas cosas de tecnología. Le gustó mucho pues cómo trabajaba, hablando y haciendo conversaciones, pues hablábamos de cosas que se podría hacer, también entendíamos cada uno el perfil del otro. Diría que también hubo mucha conexión, que al final esto es algo más subjetivo y de sensaciones, ¿no? Pero oye, también creo que lo has dicho tú muchas veces, ¿no, Mario? También tienes que sentirte cómodo con la otra persona, tiene que haber cierta conexión. Y él ya había empezado, pero bueno, quería hacer algo muy tecnológico, le gustaba mucho lo que hacía yo y lo que creía que podía aportar a la empresa. Y yo justo venía queriendo emprender y me llegó, digamos, este proyecto un poquito más estable o avanzado que lo que había estado haciendo yo por mi cuenta. Entonces, como que se dio ese match. Eh, pues bueno, y ha sido pues estar, ¿cómo decirlo?, ¿no? Incorporándome a un proyecto con una persona que realmente ya tiene un poquito de recorrido, ya tenía varios meses la empresa, pero bueno, incorporándome como socio porque al final me estoy encargando yo de toda la tecnología al 100%. No sé si va por ahí lo que querías. Y sencillamente eso, el saber cómo te sientes cuando te unes a un proyecto que no es tuyo, ¿vale? Que es algo que puede parecer no habitual, pero que también es una salida y Sí, una... claro, al principio puede chocar porque yo, o en mi caso, yo quería hacer algo yo, pero no tenía ningún problema en montarlo con alguien. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien realmente ya lo ha montado y tú te incorporas después, sientes como que, joder, me estoy metiendo en algo de alguien que no es mío, pero al final, joder, tienes un porcentaje. Por un lado, tienes una responsabilidad importante, ¿vale? Porque estás dirigiendo, digamos que en mi caso, la tecnología de una empresa y me estoy encargando de todo. Y por otro lado, directamente en propiedad, pues tienes una serie de participaciones, ¿no? Entonces, técnicamente también es tuyo, aunque sea en mayor o menor medida. Incluso la persona que cofunda, o sea, la persona que funda, aunque lo fundase solo, cuando entra en rondas de inversión va a perder porcentaje. Entonces, el proyecto no es menos suyo porque le haya entrado una ronda grande y haya perdido el 40%. El proyecto sigue siendo igual de suyo que en el día uno. Simplemente, pues bueno, hay más gente metida en el cap table. Entonces, muy contento. Yo solo una frase y ya con eso ya empezamos en lo que es la sesión de hoy. Julio es el tipo de perfil que creo que los que tenéis un proyecto tecnológico deberíais estar pendientes de este tipo de perfiles en la comunidad. Julio tiene una madurez increíble para su edad. Es un perfil técnico que no es solo técnico, que es algo muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Y bueno, la verdad que se conocieron a raíz de que se hiciera una intro con Asdrúbal, porque salió una conversación con Asdrúbal de, oye, ¿quién conoces así dentro de la comunidad que pudiera encajar? Entonces, yo os animo a los que estáis aquí, que sé que lo digo mucho, a lo mejor luego no lo hacéis tanto, pero os lo recomiendo porque de verdad funciona el conoceros los unos a los otros, porque luego surge el amor y bueno, y pasan este tipo de cosas. Y ahora sí, ya, Julio, me callo, cierro la boca
y hago que el escenario sea tuyo y que nos cuentes un poco más en detalle esta parte de los agentes. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna aportación antes de lo que es empezar la sesión. Aprovecho y veo cómo compartir pantalla, Mario, que aquí se me Estás complica. Ya viendo- sabes, esto de las nuevas tecnologías es Siempre complicado. diremos que será más fácil el tema de, ahora sí, el tema de la IA antes que el tema de los directos. Sí, sí, sí. Nada, sí que me gustaría que si alguien tiene, yo voy a ir explicando cosas y yo me he preparado un poco un guión, una mini presentación, muy poco ortodoxa porque la presentación realmente es esto, ¿vale? No, no va por diapositivas, pero bueno, a mí me gusta cómo está. No sé si estáis viendo, Mario. Sí, ¿Estáis viendo la pantalla? perfectamente. Si puedes hacerlo un poquito más Vale. lejos, pero bueno, ahí tú ya lo irás haciendo grande y Sí, pequeño. sí, sí. Tú, eso, justo iba a decir que me vayáis interrumpiendo y oye, si explico cosas que son muy básicas o al revés, doy por hecho cosas que a lo mejor hay gente que no sabe o un concepto que no se entiende bien, oye, que me interrumpáis sin problema. Además es que no os estoy viendo porque yo estoy viendo mi pantalla, entonces me interrumpís o si levantáis la mano y que Mario me interrumpa como queráis, ¿vale? Pero para, bueno, eso, que no os guardéis preguntas para el final, sino que al revés, que cualquier cosa me preguntéis, ¿vale? Entonces, lo que voy a explicar primero es, vamos a hablar de modelos de inteligencia artificial, vamos a entender, bueno, miento, antes de todo, cuál es el objetivo de la clase, ¿no? Imaginaos que tenemos un negocio que es, ¿vale? Una academia de inteligencia artificial. Y esta es la web de nuestro negocio, es decir, la puerta de entrada digital, por así decirlo, ¿no? Los usuarios al final que nos buscan entran a esta web, que es súper cutre, ¿vale? Pero es para el ejemplo. Esta es la web de nuestro negocio, para que lo veáis. Pues bueno, la idea de esta clase es crear un agente de inteligencia artificial en formato de chatbot que se conecte con la, la información de nuestra empresa que queramos para que pueda este agente de inteligencia artificial pueda buscar la información de nuestra empresa que necesita antes de responder a usuarios. No sé si hasta ahí se entiende, ¿no? Un poco cuál es el objetivo. ¿Sí? Sí. Mari. Vale. Entonces, lo primero que hay que entender es que es un modelo de inteligencia artificial. Vamos a hablar concretamente de un Large Language Model, un LLM. Cuando diga modelo de IA o LLM, me refiero a lo mismo, ¿vale? Un LLM es un modelo que entiende texto y que es capaz de generar su propio texto. Supongo que todos habéis usado ChatGPT, ¿no? Al que le escribís algo, lo entiende y os devuelve una respuesta. Bueno, ChatGPT realmente es es la aplicación, es la interfaz, ¿vale? El modelo que hay por detrás podría ser GPT 3.5, GPT 4, GPT 4 o mini, GPT. Hay un montón de modelos, ¿vale? ChatGPT es solo la interfaz. Y también algo importante que hay que entender es que para usar estos modelos, aunque ChatGPT se puede usar gratis porque hay una prueba gratuita, si lo quieres usar, si estos modelos de inteligencia artificial los quieres usar fuera de la interfaz de ChatGPT, tienes que pagar, ¿vale? Se hace a través de un programita que se llama API, ¿vale? Que supongo que lo conocéis, pero bueno, es un programita que permite que las empresas te manden información, te permiten interactuar con datos de la empresa de manera controlada. Entonces, tú le mandas un mensaje al modelo, ¿vale? Y te responde, pero cuesta dinero, ¿vale? Si usas un modelo de inteligencia artificial fuera de ChatGPT o fuera de Gemini o de los distintos modelos y empresas que hay, va a costar dinero. Esto es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Porque el primer concepto que hay que entender son los tokens. Los tokens es la unidad de texto más pequeña que entiende un LLM, un modelo de inteligencia artificial. Es el equivalente para nosotros a las letras. Nosotros formamos las palabras y las frases con las letras, pues un LLM, un modelo de IA, lo que entiende en vez de letras serían tokens, que son vectores, ¿vale? Tokens son vectores, para que os hagáis una idea. Sería como otro lenguaje. Nosotros entendemos letras, pues ellos entienden tokens. Todo lo que entra y sale del modelo se mide en tokens. Más o menos, para que hagáis un poco el cálculo, 1000 tokens equivaldrían a unas 750 palabras aproximadamente. Pero bueno, esto depende del modelo, depende también del idioma, de cómo sean las palabras, ¿vale? Entonces, bueno, vale, bien. Hay que... Mario, si voy muy rápido o me paso cosas, perdona, que voy aquí un poco... Tú tira millas. Si alguno tiene alguna duda, levantad la mano, ¿vale? Y os damos palabra, ¿vale? Pero por Vale, ahora yo creo que se entiende bien. vale. Como digo, todo lo que entra y sale del modelo son tokens, ¿vale? Que sería el equivalente a las letras. Para el modelo son vectores.
lo que nosotros le enviamos a un modelo, ¿vale? Serían tokens de entrada, input tokens, y lo que el modelo genera y nos devuelve son output tokens, ¿vale? ¿Qué pasa? Los input tokens son más caros que los output tokens, ¿vale? Porque al final es, a nivel computacional, es más barato que el modelo entienda lo que le decimos a que genere su propia respuesta. Entonces, bueno, de manera gráfica estaría aquí, no sé si os sirve, nosotros somos un usuario, le vamos a preguntar al LLM, al modelo de inteligencia artificial, que podría ser GPT 4. Lo que sea, le preguntamos, oye, ¿quién es Harry Potter? Este mensaje son input tokens, ¿vale? Tokens de entrada. Y el modelo nos devuelve, nos responde, Harry Potter es un personaje ficticio de la saga de novelas de J.K. Rowling, tal. Estos son output tokens. Todos son tokens, pero los output tokens son más caros que los input tokens, ¿vale? Entonces, bueno, este es uno de los conceptos principales, los tokens. Luego, la ventana de contexto. El context window es el máximo de tokens que puede procesar el modelo, ¿vale? Al final los modelos tienen un límite, no puedes pasarle a lo mejor un libro entero porque serían demasiados tokens y colapsaría, básicamente. Y aquí hay que tener en cuenta que en la ventana de contexto del modelo hay que sumar todos los tokens de entrada y todos los tokens de salida, ¿vale? Para no pasarnos. Cada modelo puede tener una ventana de contexto más grande y poder procesar más tokens, y hay modelos que pues, son más pequeños y pueden procesar menos tokens, menos información, ¿vale? Esto aquí, de manera muy sencilla, como digo, los embeddings son un modelo que permite transformar el texto a tokens, a vectores, ¿vale? Entonces, bueno, es muy sencillo. El texto, mediante los embeddings, se transforma en tokens y en vectores. Es decir, que lo que nosotros entendemos como quién es Harry Potter se transforma en el vector 1,2231,847, ¿vale? De hecho, para que lo veáis más claro, si abro este enlace, ¿vale? Y le preguntamos, lo estáis viendo, ¿no? Sí, lo vemos. Vale. Y le preguntamos quién es Harry Potter, aunque nosotros hemos escrito 21 caracteres, ¿vale? Realmente para el modelo solo se traducen 5 tokens, que está aquí por colores, ¿vale? Pues la Q y la U sería el primer token, la I, la E y la N sería el segundo token, el espacio, los espacios cuentan, ¿vale? El espacio, la I, la S sería el tercer token, son 5 tokens, que realmente por detrás es este vector, ¿vale? Entonces, lo que nosotros leemos como quién es Harry Potter, el modelo de ella, el LLM, lo entiende como el vector 351,847, ¿vale? Es su lenguaje. Simplemente para que esto lo vamos a tener que entender para luego más tarde, ¿no? Que nosotros, letras, los modelos, tokens, vectores. Bien. Luego, otro concepto importante de los modelos de inteligencia artificial, Sí. la temperatura. Héctor tiene una duda, Julio. Vale, Héctor. Ah, una duda rápida. Entonces, aquí, por Sí, ejemplo, todo lo que son gracias, puntos, por favor y no sé qué, eso es, te consume al final. O sea, vas tirando más como tokens de de... entrada. Y Correcto. entonces, Si es por algo que ejemplo, tú le envías al modelo, perdón, no, dime, dime. todo lo que tú le envías al modelo y le entra son tokens de entrada, input tokens, y todo lo que te devuelve son output tokens. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que la memoria, ¿vale? Que es lo que el modelo va a recordar, se le va a pasar como input tokens y toda la conversación que va recordando el modelo se le vuelve a pasar. Cada vez que tú le envías algo nuevo, se le pasa toda la conversación y eso pues son más input tokens, ¿vale? Ok, vale, vale. O sea que No esto sé si es... que se hace ahora, que es que lo haces por conversación y luego se traduce de voice a text y tienes bastante rambling en el medio, entonces, claro, te cuesta más dinero, ¿no? Habría que como que condensar luego esa conversación antes de pasárselo a lo que sería el modelo en sí. Sí, correcto. Hay varias técnicas. De hecho, bueno, hay técnicas para todo, incluso técnicas para optimizar los vectores, técnicas para optimizar la extracción de vectores, técnicas para prompting. Pero sí, lo que dices totalmente, todo lo que se pueda optimizar para reducir tiempo, reducir costes, sí, se intenta hacer. Vale, vale. Eh, Vale, bien, la temperatura. La temperatura es básicamente la creatividad. Es un valor entre 0 y 1 que cuanto esté más cerca del cero va a dar unas respuestas más determinísticas o más seguras y cuanto esté más cerca del uno van a ser más aleatorias. ¿En qué casos nos interesan valores más cerca del cero y en qué casos nos interesan valores más cerca del uno? Pues bueno, si queremos que el modelo responda cosas, a lo mejor dudas sobre las que esté seguro, que nos dé información 100%, vamos a decir, verídica,
pues le daríamos valores más cerca del 0. Pero si a lo mejor nos interesa que el modelo nos dé ideas, sea creativo, aporte soluciones, vamos a darle un valor más cerca del 1, ¿vale? Todo tiene sus pros y sus contras, porque cuanto más cerca del 1, también puede alucinar, ¿vale? Es decir, inventarse cosas que ya no tengan ningún tipo de sentido. Y viceversa, cuanto más cerca del 0, pues a lo mejor a la mínima se puede bloquear, ¿no? Porque no es capaz de ser nada creativo. Pero bueno, es la creatividad. La memoria, lo que, lo que estaba diciendo, ¿no? Es lo que el modelo va a recordar. Si nosotros le preguntamos, si no le damos una memoria y le preguntamos quién es Harry Potter, el modelo nos va a decir, pues Harry Potter es un personaje ficticio, tacatá. Y si la siguiente pregunta que le hacemos es, ¿quién es el villano? Y no tiene memoria, nos va a decir, ¿el villano de qué? ¿Vale? Entonces, parece muy básico, pero la memoria hay que añadírsela, ¿vale? Y lo mismo, cuanto más larga sea la conversación, todo eso se le vuelve a pasar al modelo, entonces son más input tokens, entonces va a ser más caro y más lento. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y por último, el system prompt. El system prompt son las instrucciones que le vamos a dar al modelo. Es un mensaje que se queda grabado, ¿vale? Siempre que alguien interactúe con el modelo, va a tener esto presente, ¿vale? Se le puede dar una identidad, un tono y un estilo de comunicación, un objetivo principal, pues ciertas restricciones o límites, cómo esperamos que responda, se le pueden dar ejemplos, esto ayuda mucho, comportamiento ante dudas, por ejemplo, si hacemos un agente y va a haber preguntas que la gente no va a saber responder, porque hay gente para todo y le van a preguntar y en algún momento la gente no va a saber responder. Pues es importante decirle, oye, si alguien te pregunta algo que no sabes, no te lo inventes, dile que escriba a nuestro correo de ayuda, arroba, lo que sea, .com, ¿vale? Entonces, bueno, cuando no sepa qué responder, va a acudir nos va a enviar a este correo que se lo hemos dicho en el System Prompt, ¿vale? Luego reglas de seguridad y de privacidad. Pero bueno, esto sería como las instrucciones generales, ¿vale? De cómo tiene que actuar nuestro modelo. Vale. Antes que nada, para comparar modelos, hemos visto ya el tokenizador, ¿vale? Que sería el equivalente aquí en letras y palabras a tokens y vectores. Cada modelo, tenéis algunas webs que para elegir el modelo que más os convenga, pues oye, podéis comparar, ¿no? Podéis ver aquí la ventana de contexto. La ventana de contexto, recordamos que es el máximo de tokens que puede procesar un modelo. Por ejemplo, Grok 4 puede procesar hasta 256.000 tokens. Gemini 2.5 Pro podría procesar hasta 1 millón de tokens. Cloud 3.7 Sonnet podría 200.000, ¿no? Luego tenemos el precio por cada millón en dólares por cada millón de input tokens. En Grok 4 son $3. Mientras que los tokens de salida, ¿vale? Las respuestas que nos da el LLM, el modelo, son $15. Como veis, aquí 1,25 y $10. Como veis, las respuestas, los tokens de salida son mucho más caros que los de entrada. Entonces, bueno, también, oye, pues con estos precios y lo de antes que hemos visto, el tokenizador, pues también podéis hacer vuestros cálculos, ¿no? De, oye, ¿esto cuánto nos va a costar? En función de la conversación, del tamaño, de los precios, ¿vale? También tenemos otra aquí. Hay muchas, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí un par que son bastante interesantes que nos permiten comparar modelos. Hay pruebas, por ejemplo, a los modelos se les hacen pruebas que pueden ser pruebas matemáticas, pruebas de análisis, pruebas de razonamiento, pruebas lingüísticas, pruebas de programación, y cada uno saca una nota como si nos hiciesen exámenes a nosotros. Entonces, si queréis un modelo que lo vais a usar para análisis matemático, pues os interesa ver, aquí hay un montón de pruebas, la puntuación que tiene el modelo en una prueba de análisis matemático. Y os va a dar igual la capacidad lingüística, a lo mejor, o el análisis, ¿vale? Entonces, bueno, es importante ver. Tenemos aquí, bueno, estos son puntuación en pruebas. Aquí tenemos también la ventana de contexto, ¿vale? Podemos ver todos los tokens que procesa, podemos ver el precio por cada millón de tokens, la velocidad, ¿vale? Los tokens que puede procesar por segundo, la latencia, ¿vale? Que es el tiempo en el que se tarda desde que le envías un mensaje hasta que llega la respuesta. Entonces, bueno, hay muchos parámetros y muchas variables que realmente habría que analizar para elegir el modelo correcto. Bien, y por último, de las partes básicas de un modelo de IA, ¿cómo lo evaluaría yo? Pues bueno, un modelo de inteligencia artificial o un LLM lo evaluaría en función de estas tres cosas. La primera es la precisión, porque nos interesa que el modelo
responda bien, ¿no? Sea preciso, responda de manera correcta. Si no, todo lo demás nos da igual, no sirve. Entonces, bueno, lo que digo, comparar las pruebas, ¿vale? De distintos ámbitos y cada prueba y las capacidades de cada modelo van a depender. Luego, lo segundo sería la velocidad. Si el modelo responde perfectamente y de manera súper precisa, pero tarda un montón y la gente se va y los usuarios se van y no lo usan, tampoco nos sirve de nada, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta la latencia, hay que tener en cuenta que los modelos más pequeños son más rápidos, ¿vale? Hay veces que a lo mejor no nos hace falta un modelo tan grande y que haya sido entrenado con tanta información, porque con un modelo más pequeño nos sirve y es más rápido. Y entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y por último, lo más importante, los tokens. Al final, cuantos más tokens se le pase, ¿vale? El system prompt, las preguntas de los usuarios, incluso la memoria. La memoria al final se va haciendo efecto bola de nieve, ¿no? Cuanto más larga es la conversación, más tokens se le van a pasar al modelo y va a ser más lento. Y el coste, más de lo mismo, se basa en tokens. Lo que cuesta dinero son los tokens. Entonces, pues bueno, no tiene mucho más misterio. Es hacer vosotros los cálculos de sumar todo lo que le va a entrar al modelo y todo lo que sale. Y en función de eso, pues podéis hacer vuestros cálculos para estimar un poco el coste que va a tener el modelo, ¿no? E intentar, pues bueno, conseguir un poco el equilibrio y el mejor resultado entre precisión, velocidad y coste. Hasta aquí, bueno, primera parte, Mario. Bien, no sé si hay preguntas, dudas. ¿Está Mario? Sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. No sé si Ah, alguien vale. tiene alguna duda, que levante la mano, que lo ponga por aquí por el chat también. Nada, vale. Perfecto, pues sigo. Bien, ¿qué es lo que nos interesa ahora? Ya hemos visto cómo funciona un modelo, ¿vale? Al que le hacemos preguntas y nos envía respuestas y cuáles son sus partes, pero ahora lo que nos interesa no es solamente interactuar con un modelo, es que ese modelo sea capaz de buscar información en una documentación que nosotros le hayamos dado, en este caso información de nuestra empresa, para poder responder al usuario. De manera que si un usuario le pregunta al modelo, oye, ¿tenéis un periodo de prueba? El modelo, ¿vale? El LLM lo que va a hacer es que va a buscar en la base de datos, va a buscar esa información y cuando la encuentre se la va a responder al usuario, ¿vale? Le va a decir, pues oye, puedes usar gratuitamente este producto durante tanto tiempo sin tener que registrarte, sin lo que sea, ¿vale? Es decir, la idea es conectar, tener nosotros una documentación interna de la empresa, subirla a una base de datos y que el modelo esté conectado para poder buscar esa información antes de responder al usuario y responderle de manera correcta. Entonces, para esta clase, ya digo, el objetivo de la clase no es explicar cómo funciona la tecnología por dentro, ¿vale? Por si no estaríamos aquí 3 horas, pero, bueno, muchas más, pero hay un mínimo de teoría que ya veis que hay que entender. Entonces, me he inventado un documento, ¿vale? De una empresa ficticia que vamos a usar de prueba, ¿vale? Entonces, bueno, imaginaos que esta es la documentación de nuestra empresa y es lo que queremos que tenga el modelo para poder responder a los usuarios que le hagan preguntas sobre nosotros, sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios. Pues bien, antes que nada, puede ser de lo que sea. Podemos tener documentación de términos y condiciones sobre productos, sobre servicios, sobre horarios, cualquier tipo de información, ¿vale? Yo me he inventado aquí esto, pero podría ser la documentación de vuestra empresa que queráis que esté disponible para los usuarios. Importante. Entonces, nosotros vamos a subir el documento en base de datos. ¿Qué pasa? Nosotros, como hemos dicho antes, entendemos texto. Entonces, si nosotros tenemos el texto en la base de datos, pues para nosotros es fácil entenderlo. Pero el modelo que entiende, vectores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Almacenar la base de datos, transformar realmente la base de datos en una base de datos vectorial, ¿vale? Para que la pueda leer el modelo, que es su lenguaje. Los embeddings, como he dicho, es el modelo que se usa para transformar en vectores. Entonces vamos a hacer dos cosas muy sencillas. Uno, cortar el documento en trozos. ¿Por qué lo cortamos en trozos? Porque para el modelo de IA es mucho más fácil buscar información, obtener información en pequeños trozos que en documentos grandes. Entonces, si tenemos un documento grande, lo vamos a cortar en trozos y ahora sí, cada trozo de documento lo vamos a pasar a vectores. No vamos a hacer nada de programación, no vamos a hacer nada raro ni nada difícil. El objetivo, como digo, no es tecnológico, sino que cualquiera lo pueda aplicar, pero hay que entenderlo, ¿vale? Nosotros entendemos texto
para el modelo tiene que estar almacenado en vectores, que es lo que entiende. Entonces, vamos a usar, ¿vale? Nosotros vamos a usar una base de datos que se llama Supabase. Una base de datos normalmente tiene filas y columnas, pero en nuestro caso lo que vamos a querer es que haya texto, vectores. En vez de filas y columnas, texto, vectores. Texto para entenderlo nosotros, vectores para que lo entienda el modelo. ¿Cómo vamos a hacer esto? De manera muy sencilla. En la propia documentación de la base de datos, ¿vale? De Supabase, Supabase es como se llama esta base de datos. Puede ser normal, puede ser vectorial. Hay que hacer simplemente una cosa muy sencilla, que es copiar este código que no hace falta ni entenderlo, pero bueno, aún así, simplemente estamos activando los vectores, creando nuestra tabla que se va a llamar documents, ¿vale? Y es donde vamos a almacenar la información, el texto con los vectores, y luego, por último, una función para obtener los documentos. No tiene más. Activamos los vectores, creamos nuestra tabla para almacenar los documentos y creamos la función para obtener esos documentos. Simplemente le damos aquí y esto se copia. Y ahora, en el editor, ¿vale? La base de datos tiene un editor. Vale, a ver, espera. ¿Qué está pasando aquí? Create table, un segundito. Ah, vale. Aquí, ahora sí. Bueno, es posible antes que nada, es posible que surjan 1000 fallos, así que nada, pero vamos sin miedo y así, oye, pues es más real, ¿no? Ahí vamos a intentar hacer algo muy sencillo, pero pueden surgir mil problemas, así que nada, vamos a, si lo que surja, vamos a intentar resolverlo aquí en directo. Pero bueno, es algo sencillo, no debería haber muchos problemas. Copiamos esto en el editor, ¿vale? Esto lo podemos borrar. Y le damos a run, ¿vale? No tiene más. Hemos copiado algo, un código, y lo hemos ejecutado. Y nos da que se ha ejecutado correctamente. Si ahora vamos aquí, efectivamente, ¿vale? Se ha creado una tabla, bueno, nos da aquí un error de seguridad, pero esto es por otra cosa. Se ha creado nuestra tabla de documentos, que como veis tiene contenido, que es donde vamos a almacenar el texto, por trozos, ¿vale? Y los embeddings, que es donde se van a almacenar los vectores. Entonces, es muy sencillo. Texto, vectores, ¿vale? La idea es muy, muy sencilla. Y bueno, un ID que se asigna automáticamente y unos metadatos. Bien, ¿cómo vamos? Ya tenemos nuestra base de datos, vamos a decir vectorial. ¿Cómo vamos a subir la documentación de nuestra empresa, ¿vale? Este documento a la base de datos. Pues bueno, ahora empieza también la parte práctica, ¿no? Y más interesante. Vamos a usar un software, ¿vale? Gratuito y de código abierto que se llama N8N. N8N, esto se podría hacer solo con código, se podría hacer con otras herramientas, pero N8N es una herramienta que a mí me gusta mucho porque es la mezcla perfecta para desarrolladores y no desarrolladores. Es un software que tiene herramientas preconstruidas, ¿vale? Que se pueden usar de manera solamente visual, es decir, en una interfaz visual vas a buscar aquí las herramientas, ¿vale? Y simplemente las vas a conectar mediante flechitas. No tiene más. Entonces, para la gente que no sabe programar y no sabe de código, está súper bien porque no hace falta, ya tiene las herramientas construidas y las puedes usar, pero para la gente que sabe de código, permite apalancarse ya en estas herramientas preconstruidas y ahorrar tiempo y, bueno, pues coste o esfuerzo o lo que sea, pero además agregar el código que queramos. Entonces, en este caso, no vamos a agregar código, ¿vale? Pero, bueno, que es perfecto, ¿no? Para desarrolladores y no desarrolladores. ¿Cómo vamos a subir la documentación a nuestra base de datos? Pues bueno, Mario, lo mismo, ¿eh? Si yo aquí estoy yendo muy rápido, me estoy saltando algo o lo que sea, me dices. Por Vamos ahora, a... ¿alguna duda, chicos? Ahora empieza lo divertido. Dale, Le Julio. doy. Dale, dale. Bueno, lo primero es un botón. Es un trigger, se llama trigger manually, pero no es más que un botón, ¿vale? Que es con lo que vamos a ejecutar el workflow, ¿vale? Voy a ampliar aquí. Bien, lo siguiente es que... Uy, esto no es este. Nuestro documento está en Google Drive, ¿vale? Entonces, vamos a buscar el nodo de Google Drive. Google Drive. Y este documento lo vamos a descargar. Entonces vamos a buscar download, descargar. Aquí vamos a buscar este documento, ¿vale? Que es este. Documentación empresa clase IA. Pues documentación empresa clase IA, ¿vale? Y lo cerramos.
De momento ya tenemos esto. Este nodo nos va a descargar el documento. Una vez tenemos descargado el documento, que es lo único que falta, subirlo a aquí, a nuestra base de datos vectorial, ¿vale? Que es la que vamos a conectar con la gente, porque la gente no puede leer este texto desde aquí, ¿no? Entonces lo vamos a descargar de Google Drive, lo vamos a pasar a vectores y lo vamos a subir a nuestra base de datos en forma de vectores para que la gente pueda entenderlo. Cuando digo la gente, antes estaba diciendo modelo de IA o LLM, hay mucha confusión, hay muchas opiniones distintas de qué es un agente, de qué es IA, qué es un modelo, bueno, yo voy a llamar agente a un modelo que tiene, digamos, herramientas y un propósito, ¿vale? El modelo sería simplemente lo que desarrolla OpenAI, que es GPT 3.5 Turbo, y un agente, digamos, es cuando, para mí, cuando ya le das unas instrucciones, unas herramientas y una utilidad más avanzada, ¿vale? Entonces, bueno, pero me refiero más o menos a lo mismo. Bien, que me he ido un poco. Tenemos aquí el botón para ejecutar y el nodo para descargar el archivo de Google Drive. ¿Qué es lo siguiente? Subir a Supabase, nuestra base de datos, este archivo. Entonces, muy sencillo, vamos a buscar Supabase. Tenemos Supabase normal, como digo, una base de datos normal, filas y columnas, y tenemos Supabase Vector Store, texto, vectores. Vamos a utilizar Vector Store, ¿vale? Y vamos a darle a agregar documentos, porque en este caso lo que queremos hacer es subir los documentos. Esto ya está así, veis que nos viene una configuración. Antes que nada, bueno, quiero aclarar que para usar todos estos nodos, ¿vale? De Google Drive y de Supabase que se conectan a mi cuenta, tenéis que crearos unas credenciales. Es decir, si esto lo hacéis en vuestra casa, tendríais que ir para Google Drive, tendríais que ir a Google Cloud Console y crearos una pequeña clave que os permite vincular vuestra cuenta de Google Drive a este software para que podáis hacer cosas desde aquí, ¿no? Y en Supabase lo mismo, tendréis que ir a Supabase, crearos una credencial y conectarla aquí para que os permita pues, interactuar con vuestra base de datos, ¿no? Si no, cualquiera podría hacerlo. Bien, tenemos nuestro nodo para subir los documentos. Vamos a subirlo a, ¿cómo se llamaba? Veis que nos sale aquí, ¿no? Nuestra tabla se llama Documents. Pues efectivamente nos sale Documents. Lo de abajo es la función que hemos creado, que si os acordáis habíamos creado una función Match Documents para obtener los documentos. Hay que seleccionar la tabla, ¿vale? No la función, Documents, no tiene más. Luego, el embedding batch size nos pone por defecto 200. Esto es el máximo de, digamos, de trozos que se pueden subir a la vez. Pero en este caso, bueno, estamos subiendo un simple documento, no tiene mucho misterio, ¿vale? Pero para el que le interese, esto al final es un máximo de trozos para que no colapse nada, ¿vale? Estos trozos, ¿vale? ¿De cuánto van a ser? Pues bien, ahora lo vamos a ver. Si cerramos esto, nos aparece en rojo. Y es porque nos faltan estas dos cosas por configurar. La primera son los embeddings, que es el modelo que va a transformar de texto a vectores, y vamos a usar OpenAI, que son los modelos que estamos usando, los de GPT. Esto dejamos este mismo, el text embedding through small, ¿vale? No tiene más. Y el documento, ¿vale? Vamos a ponerlo en binario porque al final no estamos pasando un JSON digamos que sería otro tipo de archivo, estamos pasando un archivo así, descargado, ¿vale? Y esto lo dejamos así, cuando ponemos binary ya nos carga. Ahora lo que decía, ¿cómo vamos a trocear nuestro documento, ¿vale? Porque cargar este documento así de una no es muy efectivo. Lo ideal sería cargarlo en, por ejemplo, 4 o 5 trozos y ya esos trozos los pasamos a vectores para que luego el modelo pueda obtener la información de manera mucho más fácil, ¿vale? En pequeños trozos en vez de en un trozo muy grande. ¿Cómo vamos a partir este trozo? Pues bueno, podemos, si le damos a custom, ¿vale? Nos aparece esto de aquí y podemos elegir, vamos a elegir el Recursive Character Text Splitter, ¿vale? Que nos va a permitir elegir cada cuántos tokens se corta se va a hacer un trozo, ¿vale? Si nosotros tenemos este documento, imaginaos que hasta aquí son 1000 tokens, ¿vale? Me lo estoy inventando. No sé cuántas palabras habrá, ¿vale? O cuántas letras sería aquí, pero imaginaos que este trozo son 1000 tokens. Pues bueno, si nosotros le decimos 1000 tokens, esto nos lo va a cortar como un trozo. Los siguientes 1000 tokens nos los va a cortar como otro trozo y nos va a trocear el documento antes de subirlo a la base de datos. Entonces, vamos a ponerle 1000. Luego le podemos poner un overlap. ¿Qué es el overlap?
Si nosotros cortamos el documento en trozos, ¿vale? ¿Qué pasa si, imaginaos, esta documentación es inventada, ¿vale? Que nadie se asuste si no tiene mucho sentido. Imaginaos que este es el tercer trozo, ¿vale? En el que vamos a cortar el documento. Y el agente, cuando un usuario le hace una pregunta, pues viene aquí, pero en este caso, el documento, bueno, está aquí bien, ¿no? Porque es el punto 3, pero imaginaos que el trozo se corta aquí. Empieza aquí y termina aquí, ¿vale? Realmente está cortando, ¿no? Porque está cortando esto de aquí y está cogiendo un poco del siguiente punto. Le va a faltar un poco de contexto al modelo, ¿no? Porque, oye, está cogiendo la mitad del punto 4 y está cogiendo la mitad del punto 3. Se va a perder un poco. ¿Qué hacemos? El overlap es decirle, oye, coge un trozo de 1000 tokens, ¿vale? Que en este caso sería esto, pero coge pues 200 tokens, por ejemplo, anteriores. Entonces va a coger este trozo más 200 tokens anteriores, que a lo mejor es esto. Entonces, esto le permite obtener un contexto mayor. Esto no sé si lo estoy explicando bien, Mario. Yo es que lo tengo muy claro en mi cabeza, pero cortamos el documento en trozos y si el trozo pilla por la mitad, al modelo le va a liar cuando busquen este trozo. Entonces, el overlap permite coger un poquito del anterior. Es decir, si le ponemos, si le ponemos 200, estaría cogiendo el trozo de 1000 tokens y 200 tokens anteriores para tener contexto. No sé si ¿Solo se entiende, anteriores alguien o tiene... también posteriores? Bueno, ahí ahora me estás haciendo dudar. Creo que son anteriores. Pues mira, ¿ves? Ya tengo una cosa apuntada para revisar. Yo creo que son anteriores, pero podría ser posteriores, ¿eh? De todas maneras, como hay bastante más configuraciones, es posible que se pueda hacer de las dos. No te quiero dar una respuesta 100% segura, la verdad. Ahí me estás haciendo dudar. Pero bueno, a lo mejor es de los dos, ¿eh? Entendido, gracias. ¿Vale? O sea, prefiero decirte que no estoy seguro. Mira, pues ahí esto me lo apunto. Pero bueno, sea por delante o sea por detrás, si se parte un trozo por la mitad, lo ideal es coger un poquito de antes y un poquito de después, por ejemplo. ¿Vale? Que es verdad, yo estaba explicando de antes, pero ahora me está haciendo preguntar si también se coge de después. Vale, pues le vamos a decir esto, que corte el documento en trozos de 1000 tokens y que coja 200, pues o de antes, ahora Mario me ha hecho dudar si también de después, ¿no? Pero en este caso que el documento es muy pequeño, no es muy necesario, ¿vale? Pero esto sería para cosas más grandes. Y ahora en principio ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos, repito, un botón para ejecutar el workflow, tenemos un nodo para descargar el archivo, ¿vale? Descargar este archivo y tenemos el nodo para cargarlo a Supabase con nuestro modelo de embeddings para transformar de texto a vectores, con nuestro cargador de documentos, ¿vale? Que le pasamos en binary y le decimos que nos corten trozos de 1000 tokens, ¿vale? Esto lo podemos poner como queramos. Lo vamos a ejecutar, ¿vale? Repito, la idea es subirlo a nuestra base de datos. Vamos a ver si no da ningún error y tenemos una clase tranquila. Bueno, parece que bien, ¿no? Parece que se ha ejecutado correctamente. Si ahora recargamos, pues bien, tenemos aquí a la izquierda en Content nuestro documento cortado en trozos, ¿vale? Y a la derecha tenemos los vectores correspondientes, ¿vale? Entonces, son estos trozos, ¿vale? Son 5 trozos con sus vectores correspondientes. Entonces, esto de la izquierda, digamos que lo podríamos entender nosotros, ¿vale? Es nuestra manera de entenderlo, el texto, y el modelo lo que entendería son estos vectores. ¿Qué es lo que falta ahora? Ya tenemos nuestra documentación cargada en la base de datos. ¿Qué es lo que falta ahora? Pues bueno, simplemente crear nuestro agente y conectarlo a esta base de datos. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar. Fran. Muy buena, quizá me adelante, lo siento muchísimo, tengo que salir. Es muy, muy interesante. Yo solo tengo una pregunta porque se ha hecho muy lineal y claro, cuando se hace tan lineal, supongo que la gente que se está preparando es más de cara al público en general, no es de uso interno de la empresa. Y te explico, no es un onboarding que pudiera tener un compañero para poder Se entrar y puede hacer hacer todo el perfectamente. stop, o por ejemplo para saber las vacaciones que me quedan.
se puede hacer perfectamente. En este caso, para el ejemplo de la empresa, lo estoy poniendo, digamos, de puertas para afuera, ¿vale? Para los usuarios, pero se podría hacer uno interno en el que los trabajadores puedan consultar información que Claro, tengan que usar en el día a día. mi pregunta venía a cómo adaptaría, cómo está adaptado a compliance esto que acabamos de hacer. Pero yo creo que esta pregunta la podemos tener entre tú y yo y nada, si no tampoco mareamos mucho a la gente. Sí, por ser muy rápido, hay algunos servicios como Amazon Web Services, que supongo que lo conoces, por ponerte el más típico, que ya te da alguna plataforma con unas reglas de seguridad que son, digamos, adaptadas a las regulaciones pues oye, o de la Unión Europea o del sitio en el que estés. Esto por un lado. Luego hay otras normas, por ejemplo, de seguridad que tienes que darle en el propio System Prompt. Luego simplemente en la Unión Europea hay ciertos datos que no puedes pedir, hay ciertas cosas que no puedes pedir y que si las quieres saber tendrías que derivarle de la gente a, por ejemplo, un formulario y que esos datos, vamos a decir, más sensibles, te los metan a través de un formulario o en la propia base de datos tiene que haber un cifrado. No puedes tener a lo mejor, pues esto, como lo estoy enseñando yo aquí, bueno, esto no tiene ningún dato sensible y menos si es inventado, pero hay muchas cosas que tienen que estar cifradas en la base de datos, ¿no? También tener unos roles, unos accesos, o sea, hay varias cosillas. No sé si eso más o menos responde a tu pregunta. Justamente era a lo que iba, lo que iba. Sí, hay que hacer un trabajo previo. Es Sí, para sí, 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 sí. que los compañeros no se pongan ahora como locos a subir contrato y cosas así para que después no se lleven susto. Justo, o sea, yo estoy explicando lo básico para que se vea el MVP, ¿no? De cómo quedaría y cómo se haría, pero hay 1000 parámetros y 1000 cosas realmente que hay que tener en cuenta. Sí, sí, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Julio. Nada, a ti. Tenemos Vale, pues ya tenemos. otra pregunta Ah, de Juan Alexis Tito, que lo tenemos por aquí hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Y una consulta, ¿es necesario guardar los chunks prácticamente en la base de datos? ¿Es perdona, necesario? repite, que es que estaba tosiendo, perdóname. No, es necesario. Yo he visto que tú fraccionas el archivo y lo guardas a la base de datos. ¿Es necesario hacer ese proceso? Partirlo en trozos, dices. No, no, guardarlo. Porque yo lo parto en chunks, en varios chunks, y bueno, lo paso al PROM, pero no necesariamente lo guardo en la base de datos. Es obligatorio guardarlo. ¿Para Es qué que me no. serviría guardarlo esa partecita? Guardar, o sea, aquí te Esto, refieres. exacto. Todo eso, el archivo se ha partido en seis, en este caso. Sí. ¿Que por qué está aquí esto guardado en la base de datos? Exacto. Exacto. Porque ahora nosotros vamos a conectar a la gente a la base de datos. Entonces, cada vez que la gente lo necesite, va a poder de manera automática venir aquí y buscar lo que necesite. Entonces la gente, esto lo tomaría parte del PROM, sumaría como parte No, de los claro, tokens. claro. Cuenta como tokens todo lo que busque. El agente va a venir aquí, correcto. Esto ahora lo vamos a ver. El agente le van a hacer una pregunta y el agente va a venir aquí y va a buscar la información. Cuando encuentre la información, realmente, correcto, cuenta, no sé si llamarlo prompt, pero seguro son input tokens. Entonces, esto también va a tener un coste como input tokens. Pero sí, es una manera de entenderlo. Esto realmente cuenta como prompt. Al final habría que sumarle el system prompt, la pregunta del usuario, la memoria y la información que obtenga de la base de datos también como otro tipo de prompt, por así llamarlo. Y que va a tener también su coste porque al final estos son tokens. Entonces se guarda en la base de datos para que cada vez que la gente lo necesite pueda venir aquí, buscar la información y responder al usuario. Ok, y gracias. A lo mejor, claro, a lo mejor te estabas preguntando, que de hecho creo que lo tenía apuntado por aquí y se me ha pasado decirlo, muy interesante, o no lo tenía apuntado. Bueno, ¿por qué no le pasamos directamente aquí? Mira, ¿por qué no le pasamos directamente en el system prompt, en esas instrucciones, por qué no le pasamos la información? Es porque, uno, no es efectivo para buscar, como digo, si le cargas una información, no es nada efectivo, la información realmente habría que trocearla y que la gente busque lo que se necesita, ¿vale? No pasarle el documento entero en el system prompt y que es que no es nada efectivo. Ujú. Luego, no es eficiente a nivel de coste, ¿vale? Porque al final, a lo mejor alguien le pregunta algo súper básico y tú le estás cargando toda la documentación de la empresa innecesariamente. Entonces, no es nada efectivo a nivel de coste. Tampoco lo mismo a nivel de velocidad,
¿vale? Porque va a tardar en responder si cada vez que le preguntan algo tiene que cargar toda la documentación de la empresa. Y por último, a lo mejor también sobrepasas la ventana de contexto. No sabemos la ventana de contexto que va a tener cada modelo. Pues oye, si le pasas toda la documentación cada vez, sumado a la memoria, sumado a preguntas, sumado a herramientas, sumado a todo, a lo mejor el modelo colapsa porque ya estás pasándote de la ventana de contexto. Entonces, en vez de pasarle en el System Prompt, en estas instrucciones, pasarle la documentación de la empresa, lo que hacemos es que la guardamos en una base de datos y a la gente va a acudir aquí solamente cuando necesite y además no va a cargar todo, sino que va a poder cargar trocitos pequeños, de manera que tampoco se va a saturar, ni va a ser tanto coste, ni va a tardar tanto tiempo, porque va a poder buscar dentro de estos trocitos y a lo mejor solo necesita buscar en estos 2 trocitos. Por eso lo cortamos también, porque si no al final tendría que cargar todo el documento. No sé si esto se entiende. Sí. Vale. Gracias. Nada. Vale. Ya tenemos la documentación en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que le falta? Crear el agente, ya sería crear el propio agente y conectarlo a nuestra base de datos. ¿Vale? Pues lo mismo. Vamos a buscar aquí en los nodos, ¿vale? Tenemos aquí este botoncito de más, ¿vale? ¿Qué es lo primero que necesitaríamos para nuestra agente? Pues bueno, una puerta de entrada, ¿no? Un sitio en el que podamos escribir las preguntas, digamos un chat. Pues es tan sencillo como buscar un chat trigger, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Con esto, no sé si os fijáis, aquí a la izquierda nos aparece esto. Aquí ya podemos escribir, ¿vale? Si escribimos, pues no va a pasar nada porque no está conectado a nada, pero ya podemos escribir. Ahora, nuestro agente, en este caso, va a ser tan sencillo como buscar un agente y seleccionarlo, un AI agent, ¿vale? Un agente de IA. Como veis, lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a darle aquí? Bueno, hay varias cosas que se pueden configurar. Como digo, también se le podría meter código, pero lo único obligatorio sería el System Prompt, esas instrucciones para la gente, ¿vale? Que te pone aquí. Es un helpful assistant. Vale. Dame un segundo porque yo me he preparado aquí un prompt, ¿vale? Bastante sencillo, pero bueno, creo que para empezar bastante completo. ¿Qué le podemos dar a nuestra gente para las instrucciones? ¿Vale? Entonces, lo vamos a poner aquí por si queréis leerlo un poco. Básicamente le decimos, no sé si se ve bien, si no amplío, ¿vale? Eres el asistente oficial de eAcademy, una academia que enseña inteligencia artificial, tu función es tal, le decimos la función, le decimos un poco cómo quiere comunicarse, le decimos, por ejemplo, que use nosotros, que hable en un plural, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer en función de las preguntas que le hagan? Si no sabe algo, que lo diga con amabilidad, ¿vale? Es algo bastante sencillo. Aquí podríamos configurar las instrucciones que queramos para nuestra gente, pero bueno, esto aquí es un poco para que se entienda. Aquí hay un correo de contacto, ¿vale? Que cuando algún usuario tenga alguna duda, pues oye, la gente se lo va a facilitar. Y aquí una regla de seguridad y aquí, bueno, la instrucción para que luego use la herramienta. Entonces, el System Prompt, como digo, son las instrucciones, se las hemos puesto aquí en el System Message, ¿vale? El System Prompt. Estas van a ser las instrucciones de nuestra agente. Está en rojo, ¿por qué? Nos está pidiendo un modelo. Veis que tiene aquí el simbolito rojo, ¿vale? Esto es porque es obligatorio. La memoria y las herramientas no son obligatorias. ¿Qué modelo vamos a usar? Pues bueno, vamos a usar un modelo de OpenAI, ¿vale? Lo mismo, para hacer esto tendríais que ir a OpenAI y crearos, pues bueno, una clave, una credencial para poder usarlo, ¿no? Y podemos elegir un montón de modelos, ¿vale? Tenemos aquí un montón de modelos, todos los modelos de OpenAI. Lo mismo, habría que hacer todo el análisis, ¿vale? De costes, de eficiencia, de precisión, de velocidad, de pruebas, de todo. Pero, por ejemplo, vamos a usar pues podemos probar a ver, o el 4 mini, a ver. Vamos a probar el 4 mini, ¿vale? Que bueno, es relativamente, es pequeño, pero es bastante rápido. Ya digo, ¿eh? Esto es por coger un modelo. Esto realmente habría que analizarlo. Y ya está, ya no nos da error.
No es obligatorio darle la memoria ni darle ninguna herramienta. Entonces, vamos a escribirle algo para probar que esté yendo todo bien. Vamos a preguntarle, como antes, ¿no? Le vamos a preguntar, ¿quién es Harry Potter? Bueno, antes que nada, mirad esto. Lo siento, pero no puedo responder a preguntas que no estén relacionadas con nuestra empresa o los cursos que ofrecemos. Si tienes dudas sobre programas o formaciones en eAcademy, estaré encantado de ayudarte. ¿Por qué es esto? Pues mirad, si veis, si os fijáis aquí, nunca respondas a preguntas que no tengan que ver con la empresa. Di que no puedes responder a eso. ¿Vale? Vamos a borrarlo, vamos a guardar y vamos a volver a preguntarle por Harry Potter. ¿Quién es Harry Potter? Bueno, ahora sí nos responde, ¿no? Porque le hemos quitado esa regla de seguridad, por así llamarlo. Harry Potter es el personaje principal de una serie de novelas. Vale, no le hemos dado memoria. Vamos a probar lo que había dicho yo antes. Si le preguntamos quién es el villano, ¿quién es el villano? Se ve bien el texto, ¿no? No Sí, tengo suficiente contexto. Vale, no tengo suficiente contexto para responder a tu pregunta sobre el villano. Si te refieres a un curso o una temática, no sabe, no recuerda que antes le hemos preguntado quién es Harry Potter y que nos ha respondido. Por eso es tan importante darle una memoria. Para esta clase vamos a usar la memoria simple, que como digo, como decía Fran, ¿no? En un entorno ya de una empresa funcionando, pues hay mil cosas que habría que hacer de otra manera y que habría que hacer mejor y habría que usar otra manera. Pero bueno, vamos a usar una memoria sencilla. Y le vamos a decir que recuerde los 5 mensajes anteriores, ¿vale? Podríamos decirle los 50 o 3 o los que queramos, pero con 5 está bien. Recordar que Julio, todo lo que... una pregunta. Ujú. Decías utilizar otro tipo de solución. ¿Qué otro tipo de solución? Comentabas antes AWS, pero ¿qué haría? ¿Se metería o sea, metería la información en la memoria simple de una base de datos de AWS y luego Son, recuperaría de allí? ¿O cómo? son modelos que están corriendo en servidores de AWS y AWS implementa la seguridad necesaria para cada tipo de bueno, pues legislación o regulación. Entonces, si tú No, pero me esto... refiero, por dar ejemplos de eh, cuál conoces o cuáles son los más usados, o sea, por no utilizar mm, memoria simple. sí, para la memoria dices o para correr el modelo. No, o sea, guarda la información de contexto en la memoria simple. Yo también lo tengo conectado a la memoria simple, pero me dejó pensando lo que había comentado Frank. Sí, pues Entonces, como comentaste de otras soluciones, dije, pues, ¿por qué? sí. ¿O cuál sería otra solución? Esto, la memoria simple al final es algo que se guarda como, por llamarlo de alguna manera, en el buffer de N8N y es algo que no, que se borra, ¿vale? Que no es algo muy sólido. Pero la memoria realmente la puedes almacenar en una base de datos. Sería lo ideal. Si estás usando algo un poco más serio, te recomiendo que la memoria la guardes en una base de datos porque, mira, aquí hay un Session ID. El Session ID permite al modelo recordar que está hablando con la misma persona, porque a lo mejor Ujú. yo estoy hablando con el modelo, pero a lo mejor hay 5 personas más que están hablando a la vez con el mismo agente. Entonces, él, con el Session ID, sabe que este Session ID es el mío. Y entonces solamente está hablando conmigo. Y otro Session ID distinto es para otros usuarios. Entonces, si lo conectas a una base de datos, esta conversación que yo estoy teniendo con el modelo, ¿vale? En la que le pregunto, ¿quién es Harry Potter? Me responde, ¿quién es el villano? Me responde, ¿cuántos libros hay? Me va a responder, lo puedes guardar por ID en una base de datos de manera que cada vez que yo le pregunte algo o incluso cada vez que yo recargue, podrías recargar la página, recargar la aplicación, cerrarlo, apagar tu ordenador o hacer lo que sea, el modelo va a recordar mi Session ID, va a saber que soy yo y va a traer de la base de datos el historial de la conversación que ha sido guardada ahí. En ese caso, ahí lo conecto a una tabla nueva de Supabase del mismo servidor que ya has utilizado abajo y no la convierto en vectores ni nada, sino que la dejo como está. Sí, si te estás refiriendo a la memoria de que no hace falta transformarla a vectores, dices.
O sea, en la memoria, en vez de poner esa que dice Simple Memory, lo voy Sí, a conectar a Supabase, a una tabla nueva de la base de vale. datos, o sea, de la misma Supabase que has utilizado Sí, sí, en sí, el gráfico de abajo, ¿vale? sí. Ok. Y esa información que estoy guardando ahí de miles de usuarios que están utilizando el chat, no la vectorizo, sino que la dejo tal y como está. Correcto. Porque no, en este caso, sí, sí, en este caso no hace falta. Simplemente Vale, esto lo procesa, al igual que cuando tú le escribes, le preguntas quién es el villano, se lo puedes ujú, mandar en texto. No hace falta que tú le mandes, pases esto a un vector y le mandes el vector. Tú le puedes escribir en texto, en la memoria funciona igual, ¿vale? Él lo hace él automáticamente. Pero cuando en vez de pasárselo tú directamente, él es el que tiene que buscar la información, ahí sí que tienes que darle esa pequeña ayuda y no solamente ponérselo en texto, sino ponérselo también en vectores. Pero en la vale, memoria no hace falta. La memoria contaría como esto de aquí, como si yo le pregunto quién es el villano, él ya lo pasa a vectores. Pues el historial, ¿vale? Que es la pregunta anterior, él lo pasa a vectores también. Entonces podrías almacenarlo de manera muy sencilla, ¿vale? vale, vale, vale. Sin tener que pasarlo a vectores, ¿vale? Entonces si yo le pregunto cuántos libros hay, vale, es claro, porque yo le pregunto cuántos libros hay suponiendo que le estoy hablando de Harry Potter, pero él está, vamos a decir, entrenado o configurado para responder sobre IA Academy. Entonces, bueno, me dice que no sabe cuántos libros hay. Lo que, vale, esto en teoría, vale, es que habría que hacer otras configuraciones. Ahora, si no, se va a ir de tiempo, pero lo que estabas diciendo tú, aquí ha dado que se ha ejecutado correctamente y lo he conectado a un nodo de memoria de Supabase. Entonces, esto en algún sitio se ha guardado y se podría guardar, ahora tendría que ver cómo acceder, ¿vale? Pero lo que dices es muy sencillo. En vez de guardarlo en, en memoria simple de N8N, lo puedes conectar a una base de datos como Supabase o MongoDB o incluso en Redis, que es más temporal o la que quieras, y bueno, hacer lo que hemos dicho, ¿no? Que cada vez que el usuario vuelva a hablar con el agente obtenga ese historial de la base de datos y cargue la conversación, ¿vale? Entonces sí, podrías hacerlo perfectamente sin tener que pasarlo a vectores, simplemente agregando el nodo, diciendo dónde quieres que lo guarde y diciéndole lo mismo, cuánto quieres que recuerde, ¿vale? Vale, vale. Entendido. De momento para la clase, pues bueno, vamos a usar la memoria simple, ¿vale? Bien, vamos a volver a ponerle esto, ¿vale? Por seguridad, nunca respondas a preguntas que no estén que no tengan que ver con la empresa y que no pueda responder, ¿vale? Entonces ahora, si recargamos y le volvemos a preguntar quién es Harry Potter, no nos debería responder, ¿vale? Nos debería decir, oye, no te puedo responder a eso, porque si no, ¿ves? Correcto. No puedo responder a preguntas que no estén relacionadas con la empresa. Bien, ¿qué es lo único que falta entonces? Lo único que falta es, ya tenemos nuestro agente, ya tenemos el historial, tenemos el System Prompt, lo tenemos conectado a un LLM que es el GPT-4 o Mini y ya hemos subido la documentación a nuestra empresa. Aquí la documentación de nuestra empresa a la base de datos en formato de texto, vector. ¿Qué es lo único que falta? Conectar el agente a la base de datos para que pueda buscarlo, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho antes, pero a la inversa. Vamos a buscar Supabase, ¿vale? En Vector Store, pero en vez de darle a insertar, vamos a obtener documentos, ¿vale? Porque ahora no queremos subirlos a la base de datos, sino que al revés, queremos obtenerlos de la base de datos. Bien, vamos a ponerle aquí, vale, problema en directo, problema, entre comillas. Hay un bug en esta versión de N8N que este nodo de Retrieve Documents as Tool for AI Agent de Supabase debería tener aquí un nombre. Antes de, entre Operation Mode y descripción, debería tener un nombre para la herramienta, porque hay que darle un nombre a la herramienta para la que la gente pueda acceder. Como en este caso, pues bueno, está el bug y no aparece, tenemos dos opciones. Una sería copiar esto, ¿vale? En un texto, estos nodos al final son un JSON, ¿vale? Que es un tipo de texto. Vale, podríamos, para solucionar este error, repito, el bug de esta versión de 8N es que aquí tendría que haber un campo que sea name, antes de descripción, ¿vale?
tenemos dos opciones. Editar el propio JSON, ¿vale? Que es este, ¿vale? Y aquí deberíamos tener... Vale, a ver. Un momento. Bueno, ahora no sé si estoy yo ciego, no encuentro el apartado de descripción. Bueno. Nadie está viendo que ponga por aquí descripción. Debería aparecer. A ver. Nada, ¿no? Si no, hay problema. Hay otra solución que no nos llevará tanto tiempo, pero esto se debería... Debería aparecer aquí descripción, pero bueno, no sale, no hay problema. Lo puedo copiar de aquí, que lo he hecho antes, ¿vale? Y ahora pues como no lo encuentro, lo copio de aquí y sustituyo este, ¿vale? Por este. Esto lo borro y ahora lo hacemos. Este, si os fijáis, es el mismo, pero tiene name, ¿vale? Tiene name. Bueno, pues es un bug de las versiones. Técnicamente lo que habría que hacer es agregarlo en el JSON y cambiarle la versión. Bueno, no tiene más, pero tampoco me quiero enrollar aquí media hora buscando cómo cambiarlo, ¿no? Vale, repito para que no nos perdamos. Tenemos el agente y queremos conectarlo a la base de datos para que pueda obtener la información que ya hemos cargado en la base de datos. Entonces hemos buscado el nodo de Supabase, ¿vale? Y esta vez en vez de insertar documentos vamos a obtener documentos. Le vamos a dar un nombre, que en este caso lo vamos a llamar info, simplemente el nombre de la herramienta. Le vamos a dar una descripción, ¿vale? Que le va a servir a la gente, que es usa esta herramienta para buscar información sobre la empresa. ¿Y de dónde vamos a obtener esa información? Pues bueno, recordáis que se llamaba Documents, ¿no? Pues efectivamente, al igual que antes nos aparece Documents o Match Documents. Pues hay que buscar la tabla, no la función. Luego vamos a darle un límite de 4, ¿vale? El límite de 4 es para que nos traiga un máximo de 4 resultados, porque si no la gente nos puede traer muchos resultados que coincidan, entre comillas, y en este caso nos da de sobra con que traiga 4, va a encontrar la información que necesita casi 100%, ¿vale? Y esto de aquí, que por defecto está desactivado, vamos a activarlo, porque en este caso sí nos interesa la función Match Documents, ¿vale? Que sepa que esta es la función que tiene que usar para, bueno, crear los documentos. Y lo conectamos con la flechita. Como digo, esto visualmente es muy fácil. Y nos da error, ¿por qué? Un momento, esto lo bajo. ¿Vale? ¿Por qué nos da error? Porque falta conectar esto, los embeddings. Si os acordáis antes, habíamos usado el text embedding through small para pasar de texto a vectores. Pues bueno, para ahora hacer lo mismo y pasar de vectores a texto, vamos a usar lo mismo. Embeddings OpenAI, text embedding through small. ¿Vale? Ya estaría. Ahora tenemos esto lo voy a subir un poco, nuestro agente, ¿vale? Conectado a nuestra base de datos. Técnicamente debería ser capaz de, cuando yo le pregunte algo, venir aquí, buscar la información, ¿vale? Que ya sabéis que es lo que pone en este documento, pero en trozos y con sus vectores para que lo pueda entender y responder al usuario. Así que nada, vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a buscar algo, vamos a preguntarle un poco por la gente. Vamos a preguntarle quién es el Head of Content, ¿vale? Nos debería decir que el Head of Content es Ana Robles, pedagoga especializada en formación digital. Vale. Vamos a recargar aquí. Vamos a guardar. Vamos. Espera. Que se me abre Notion. A ver. Perdonad. Salir. ¿Quién es el Head of Content? Vamos a ver. Está ahí cargando. Está buscando en la base de datos. Y nos dice que efectivamente el Head of Content en eAcademy es Ana Robles, quien es pedagoga especializada en formación digital. Si tienes más preguntas sobre nuestro equipo o cualquier cosa, no dudes en preguntar. ¿Vale? Entonces, bueno, de momento, no sé si esto se ha entendido, ¿vale? La gente ya le podemos preguntar y va a buscar en la base de datos, va a buscar la información y una vez tenga esta información ya nos va a responder, ¿vale? Nos va a poder responder en función de este documento, ¿vale? Que es lo mismo que tenemos aquí. ¿Hasta aquí se entiende?
Todo claro, Sí, Julio. ¿no? Perfecto. Vale, vamos a hacerle otra pregunta porque aún nos falta una última cosilla, entonces tampoco me quiero enrollar, pero vamos a preguntarle una última cosilla. Vamos a preguntarle, por ejemplo, aquí pone que en la comunidad hay más de 1000 estudiantes en activo. Vamos a ver si le preguntamos cuántos estudiantes tienen, si no responde. Vamos a preguntarle, ¿cuántos estudiantes tenéis? Uy, lo he puesto en mayúscula. Bueno, da igual. A ver cómo se las apaña. Actualmente, eAcademy cuenta con más de 1200 estudiantes en activo, que efectivamente es lo que pone aquí, más de 1200 estudiantes en activo, ¿vale? Si nosotros desconectamos la herramienta, ¿vale? Vamos a probar. Y vamos a volver a preguntarle quién es el Head of Content, ¿vale? A ver si nos... Ahora no debería poder saberlo, ¿vale? Para que veáis, ¿no? Que es porque está conectado a la herramienta, que si no conectamos a la herramienta, ¿vale? Y a la información de la base de datos, la gente no sabría qué responder. Vamos a preguntarle, ¿quién es el Head of Content? No puedo responder esa pregunta, pero si necesitas más información, ¿vale? Entonces es muy importante, por eso es tan importante tener una documentación de nuestra empresa, subirla a una base de datos vectorial, como digo, texto, vectores, ¿vale? Para que lo pueda entender y conectarlo para que pueda buscarlo antes de responder al usuario, pueda buscar la información que necesita. Y ahora si lo conecto y le pregunto, venga, vamos a preguntarle si tienen casos de uso reales, ¿vale? Aquí una pregunta, Julio, antes de que Sí. siga. Ujú. Lo que comentabas, al final, esta es la parte más tecnológica del producto. Luego tienes la parte de cómo el agente tiene un rol empresarial como para cumplir una función, ¿no? Entonces yo entiendo que en las instrucciones del agente tú le puedes dar a la gente un rol específico que, por ejemplo, sea alguien que tenga el objetivo de vender, ¿no? Y que no solamente sea pregunta-respuesta, sino que haga una serie de etapas para con el usuario para luego intentar, por ejemplo, generarte una llamada y conectarte al Calendly o a la herramienta de calendario del usuario, ¿no? O sea que también puedes generarle un rol con un incentivo y un objetivo a la gente. Totalmente. Hay, o sea, no sé si si me estás preguntando de que puedes incentivar a la gente o que se puede usar para varias cosas, que puede ser para ventas, para análisis Y en de la algo parte más del financiero. incentivo en base a Ah, darte del incentivo, unas vale. instrucciones como muy concretas de incentivos. Sí, sí. Bueno, esto se ha visto, se ha probado mucho, hay muchas también, muchas teorías, cada uno yo recomiendo que pruebe, haga muchas pruebas, incluso digo que use análisis de softwares que te permiten hacer análisis, crear datasets bueno, es algo más avanzado, pero que cada uno pruebe lo suyo y vea lo que le funciona. Pero hay muchas maneras de hacer prompting y de incentivar a la gente. Y uno, ya que me lo dices, Mario, mira, uno de los enlaces que me acabo de dar cuenta, el único enlace que me he dejado es este, mira, el Prompting Guide, ¿vale? Lo mismo, hay muchos, pero hay una guía de ingeniería de prompt que hay, mirad, si miráis en técnicas, tenemos Prompt Zero Shot, tenemos Few Shot, COT, autoconsistencia, todo esto, ¿vale? Simplemente estoy hablando, todo esto que estoy diciendo, simplemente estoy hablando para mejorar esto, ¿vale? Para que veáis lo importante que son estas instrucciones, que parece un texto muy sencillo. Estas pequeñas instrucciones, hay todas estas técnicas, hay prompt chaining. Bueno, en este caso, los de esta página pues lo tienen que implementar, ¿no? Pero hay, hay una ingeniería de prompts para automatizar, no, para optimizar y para escalar y para hacer mucho más efectivo estos agentes y, como dices tú, que sean capaces de detectar cuándo un usuario es nuevo, cuál es su intención, por dónde lo pueden llevar, qué pasos seguir, cómo sacarle a lo mejor de una manera más sutil el correo. Lo puedes conectar este correo a tu CRM y la gente podría ser capaz podríamos crear una herramienta que conecte esta gente con el CRM y cuando la gente saque los correos bueno, de los usuarios, directamente los vaya metiendo en el CRM. Habría que mirar aquí, Fran me diría, oye, ¿esto hasta qué punto dentro de la Unión Europea puedes sacarle los correos y meterlos? Pero tecnológicamente se puede hacer, ¿no? Entonces, hay, como dices tú, hay gente que le dice,
sí, lo más surrealista que he visto es gente que le dice, si no lo haces bien, yo qué sé, te vas a morir ¿sabes? Y bueno, pues si haces pruebas parece una tontería, pero haciendo pruebas se ha demostrado que hay muchos de estos incentivos que hacen a la gente más efectivo y que responda de manera más precisa. Sí, sí. Y hay muchísimas técnicas de prompting. Y para hacer una parte de esa técnica de prompting son los incentivos para que la gente sea más efectivo, como dices tú, Mario. Bien. Y la segunda pregunta que tenía rápida, al final esto lo estamos viendo dentro de lo que es la consola de N8N, ¿no? Pero ¿cómo dentro de la landing, por ejemplo, que nos has enseñado al principio? Esa es la última parte. Eso es lo que Vale, viene ahora. Ya es la guinda del pastel. perfecto. Teníamos esta landing, ¿no? Esta es la web de nuestro negocio. Yo tengo aquí. Ah, no se ve. No se está compartiendo la pantalla entera, ¿no? Solo no estáis viendo el código, ¿no? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. ¿Veis el código también? De clase ya Núcleo Founders. ¿Sí, no? Sí, Vale. Este es el código de la landing. ¿Vale? Entonces, bueno, si tenéis un negocio, pues el código o lo tendréis vosotros o lo tendrá la persona encargada de la tecnología. Esto es. Vale. Si esta es nuestra web y estamos usando N8N, como digo, todo se puede programar, pero la idea de esto es que, uno, los que no sepan programar puedan hacerlo lo mejor posible y dos, intentar ahorrar tiempo, costes, no desarrollar todo desde cero, ¿no? Entonces, este software N8N nos permite crear una interfaz de manera muy sencilla, ¿vale? También ya preconstruida y que simplemente hay que cambiar unas cosas en esta pequeña guía, ¿vale? Ahora no vamos a leer la guía ni nada, sino que de manera muy resumida nos da un código súper cortito, ¿vale? Que yo tengo ya aquí, me lo he dejado preparado, ¿vale? Para que sea más fácil. Este código, ¿vale? Que ya digo, es sacado de este enlace, no tiene más misterio. Lo tenemos que poner, es un script y lo vamos a poner justo antes de la etiqueta body. Esto, bueno, puede parecer muy técnico, pero realmente es muy sencillo, ¿vale? No hace falta entender de programación. Vale, sí. Y ahora, esta URL, ¿vale? Solamente hay que hacer, desde el lado de 8N, solo hay que hacer un par de cosas. La primera es activar esto, hacer el chat público, copiar esta URL, ¿vale? Que me toca asegurar de que sea esta, ¿vale? Si era. Y activar esto, ¿vale? Este workflow, esto tiene que estar activo, ¿vale? Simplemente este botoncito de aquí arriba a la derecha y dentro del chat también este botoncito activarlo, ¿vale? Es activar el chat, activar el workflow y copiar la URL, ¿vale? Y esta URL la ponemos aquí, ¿vale? Y en teoría, si nada ha fallado, si os fijáis abajo a la derecha, simplemente copiando este código y poniendo nuestra URL, se nos abre esto, ¿vale? Teóricamente, si todo ha ido bien, esto ya debería, bueno, esto lo he puesto yo, ¿no? Soy Mar IA, el juego de palabras, debería estar conectado a nuestro N8N y a nuestro agente. Entonces, si una vez más le preguntamos quién es el head of content, vamos a cruzar todos los dedos. Bien, nos da un error. Esto tenía que pasar. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer un debugging de... bueno, de primeras es que no está conectada la herramienta. O si está. A ver, vamos a darle a guardar. Vamos a volver a copiar la URL. Vale. Vale. Vamos a recargar esto. Vale. Vamos a preguntarle quién es el head of content. Eso es que no habéis cruzado los dedos antes, ¿eh? Por eso, ahora sí. El head of content de IA Academy es Ana Robles, quien es pedagoga especializada en formación digital. Pues ya lo estáis viendo, ¿no? Está cogiendo efectivamente la información de aquí. Podemos ver
esta ejecución la podemos ver aquí en ejecuciones y la podemos ver, es esta, ¿vale? Le hemos preguntado quién es el Head of Content, ¿vale? Y nos ha respondido esto, ¿vale? Que es lo que hemos visto exactamente aquí. Entonces, de manera súper sencilla, ya lo habéis visto, abriendo este enlace que el propio N8N nos da el código para copiarlo y pegarlo, cambiar esta URL, no tiene más, cualquiera puede hacerlo, ya tendríamos de manera súper fácil esta interfaz en nuestra web para que pues, los usuarios que lleguen, en vez de a lo mejor estar buscando, si la web es un poco compleja, en vez de estar buscando y navegando y que les dé pereza y se salgan, puedan preguntar todo lo que quieran y nuestro agente tenga toda la información disponible para responder de manera correcta al usuario. Y por último, una cosilla, N8N, aparte de esta interfaz ya, vamos a decir, preconfigurada, ¿vale? Que se pone solamente copiando y pegando un código, nos permite abajo editar esto, que esto es CSS que nos permite editar los colores, los tamaños, los espacios, los bordes. Entonces, esto, por ejemplo, es el código de unos colores, estos son tamaños en píxeles. Si este código, ¿vale? Lo cogemos y lo editamos, ¿vale? Yo tengo aquí uno editado, ¿vale? Es que esto tengo que abrirlo desde aquí. Esto es. Lo copio, lo que digo es esto, simplemente cambiando los colores y los tamaños y lo vamos a poner dentro de Style, ¿vale? Porque el CSS tiene que ir dentro de Style. Y guardamos y vamos a nuestra web, podemos ver que ha quedado algo mucho más bonito y que puede, bueno, pues aquí podemos poner los colores de nuestro branding, nuestros colores, nuestros tamaños, lo que nos haga, no sé, la diseñadora o lo que queráis. Y lo mismo, podemos interactuar y preguntar lo que queramos de con una interfaz ya más bonita, ¿no? Que la que teníamos antes por defecto. Y nada, bueno, no sé qué tal vamos de tiempo, Mario. En principio es esto. No sé si queréis hacer preguntas, cosas. ¿Nos podrás pasar el workflow de N8N? Si os puedo pasar el. Los workflows de N8N, que sé que hay algunos workflows Sí, que pueden compartir en público para que luego te lo puedas instalar y demás. sí, sí, por supuesto. Luego por el Sí, sí. Discord. Gracias, tío. Y nada, el resultado es un poco este, pues es implementar, tenemos la web de nuestro negocio, crear un agente en no sé cuánto hemos estado, una hora, que tiene la información de nuestra empresa y que puede responder. Esto sería, Mario. No sé qué te ha parecido. ¿Cuánto he estado? A ver, es que no he estado mirando el tiempo ni nada. No, no, no. Has acabado ¿Te bien? minutos antes, ¿Sí? justo. Justo 5 minutos antes. No, ha estado muy guay porque además lo has explicado de una manera muy esquemática, paso a paso. Es que no sé realmente qué es lo que sabe la gente, qué es lo que no sabe. Yo también digo, verás que esto es a lo que me dedico cada día y basta que me meta en clase para que me empiece a dar errores por todos lados. Entonces, bueno, también tenía miedo de pillarme con el tiempo, digo, como me enrolla, a lo mejor he hablado en algunos momentos muy rápido. También, bueno, pues estoy con un poco de tos, pero no sé, yo estoy muy contento, yo creo que ha ido bien, espero que se haya entendido bien y, joder, que se haya visto la utilidad, ¿no? De tener nuestra web a poder tener un agente metido que pueda responder a los usuarios con la información que nosotros queramos. Una pregunta muy rápida y dejamos a Santi y, Mm. y a Juan si quieren preguntar más. Para las personas que quieren aprender un poco más de N8N, porque aquí nos has enseñado cómo montar un agente de IA para resolver dudas de documentos, pero es que te puedes montar prácticamente cualquier agente de IA de lo que te dé la real gana. O sea, de hecho, yo tengo un conocido que tiene montada una secretaria que le gestiona el correo, le gestiona las agendas, le gestione todo. Entonces, para la gente que tenga un nivel muy básico, ¿no? Gente que esté empezando justo ahora en esto y que quiera profundizar más en la parte de N8N, ¿qué nos recomiendas? No sé, algún contenido, alguna página, algún recurso que digas merece la pena? Mm, sinceramente, recomiendo coger un curso de YouTube de unas pocas horas. Hay varios, ¿vale? Hay varios. Em, y según vayan explicando conceptos, porque lo que se suele explicar, bueno, explican los conceptos básicos, pero luego lo que se suele explicar son los nodos, que son estas herramientas,
Y ellos, y en los cursos, para explicarte, van haciendo sus propios workflows. Pues te cogen un correo, te descargan las facturas, automáticamente las meten en un Excel, ese archivo PDF lo meten en una carpeta de Drive, todo es conectando nodos, puedes clasificar ese correo como procesado para que luego ya no se detecte y se duplique. Bueno, hay muchas cosas. Yo lo que recomiendo es coger un curso, según vayan haciendo cosas, tú tocar y probar, porque como no es programación, que en programación es más o menos lo mismo, pero es que aquí es aún más fácil, es más limitado que la programación, pero es más fácil que la programación. Puedes coger herramientas, lo único que tienes que hacer es crearte credenciales, si quieres usar herramientas de Google, de correo, de Google Drive o de lo que sea, te creas la credencial y ya puedes empezar a tocar y a probar, subir cosas a Google Sheets, descargar, meterlas en un Word, meterlas de un Word, pasarlas a un correo, enviar el correo en automático, clasificar ese correo también de manera automática, meterle un agente de IA que entienda los correos y te diga cuál es la intención. Es decir, si es una duda, yo qué sé, sobre vuestros horarios o sois un cliente que tiene un problema. Eso lo puedes conectar a un agente y que descargue los correos y los procese y tocar y tocar y tocar. Y luego seguir viendo y te van a explicar de más nodos, pero yo creo que la barrera de entrada es mucho más fácil. O sea, es algo técnico, pero es mucho más fácil que la programación. Porque la programación, como pongas un punto y una coma mal, pues bueno, te puedes tirar 3 días. Pero aquí realmente, al estar todo ya preconstruido, la programación ya está hecha, tú solamente lo usas en una interfaz visual, es mucho más sencillo y al final es ir cogiendo soltura. Hacer tonterías, subir aquí, subir allá, conectar, no sé qué. Y ya en algún momento se te ocurrirá una idea de, oye, en mi empresa tardamos mucho tiempo en hacer esto. Pues ahí ya se te va a disparar un poco la cabeza y vas a decir, oye, es que realmente esto puedo descargarlo de aquí, lo puedo conectar, lo envío al CRM, lo proceso, un agente de ella me puede clasificar por tipos de no sé qué, y de aquí lo puedo enviar por correo a las 3 personas responsables, por ejemplo. No sé si hay alguna duda en la sala. Santi, José, Juan, alguno más que queda por aquí. ¿No? Julio, última pregunta rápida. Sí, ¿Alguien que tenga alguna duda, que te quiera contactar, que digas, oye, no tendrás 5 o 10 minutitos para dedicarme en algún momento a Rento Libre? ¿Dónde te puede contactar? sí, yo creo que LinkedIn, porque al final es lo que tengo más a mano, quitando el WhatsApp, pero bueno, tampoco es plan aquí así, ¿no? De dar el WhatsApp, sino pues escribimos por LinkedIn, luego ya hablamos por WhatsApp, pero LinkedIn diría yo, ¿no? Es lo más que tengo más a mano y lo más fácil también que de escribir, es como un WhatsApp un poco más profesional. O sea que cualquiera. Y lo mismo, yo voy a intentar también conectarme más a estas sesiones, es que al final me las veo los fines de semana en diferido, eh, tengo la playlist y me las veo, pero joder, también está guay conectarse aquí y conocer a la gente y verlo en directo, ¿no? Pero bueno, eso, por LinkedIn estoy abierto para todo el mundo. Pues, Nada, por mi parte es eso. Tú dime, Mario, que pues si no hay más dudas, lo dejamos por aquí, chicos. Semana que viene no tenemos sesiones, o sea, hasta septiembre no volvemos a estas sesiones semanales de Núcleo Founders, así todos podemos descansar un poco y cargar pilas antes de septiembre, que viene la nueva temporada con muchos temas seguro por parte de todos vosotros. Y Julio, muchísimas gracias, tío, por haber encontrado un hueco. A mí me ha gustado mucho la clase, la he disfrutado mucho. a ti, Mario, por confiar en mí. El trabajazo que estáis haciendo con Asdrúbal, que ya le he dicho que, bueno, tiene una serie de dudas, me ha contactado estas semanas, verás que va a salir bien, tiene buena pinta. Sí, qué bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí, hay mucho trabajo por delante, pero bueno, no sé. Yo estoy muy ilusionado y además me gusta, ¿no? Después, tú ya lo sabes, después de un año trabajando muy duro, pero digamos que sin conseguir nada sólido, joder, encontrarme así con una persona que he conectado tan bien, que tenemos los dos una visión muy parecida, que nos complementamos muy bien, no sé, creo que podemos hacer algo muy, muy chulo. Totalmente. Pues chicos, que tengáis muy buen agosto, que descanséis, que desconectéis un poco, que va a venir bien también.
y nos vemos a la vuelta más y mejor, como siempre. Perfecto, Mario. Muchas gracias. A vosotros. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Chao. Hasta Listo, luego gracias. a todos. Chao, chao. Adiós.